Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Ayer se produjo un hecho notable porque el locao patronal, sin concurrencia masiva, demostró la soledad de la mesa de enlace, que le faltaba solamente poner el retrato de Macri y marchar diciendo queremos que vuelva, donde el acto central en Gualeguaychú contó con la presencia de dirigentes de Cambiemos para que no haya dudas de que era un hecho político. Pero la mayoría de los productores lo dejaron solo. Y no solamente lo dejaron solo, sino que en este momento se está gestando la organización de un congreso para voltear a las autoridades de la Federación Agraria, por las bases. Pero también en la sociedad rural, por ejemplo, la de Córdoba, no paró, no se adhirió al paro porque dijo que era un paro político. Y las dos caras de la Argentina se muestran en simultáneo. El local patronal de los que están completos, están llenos, satisfechos y viven la angurria del amarretismo, y los que quieren poder comer todos los días, que se han organizado de abajo hacia arriba después de los cachetazos recibidos por el pueblo argentino por los incapaces de dictaduras y democracias que endeudaron a la Argentina sin resolver la vida de ellos. Y entonces hoy habrá una puesta en valor de los movimientos sociales en los congresos de las cosas que ellos tratan de hacer sin resolver el tema del hambre, pero por lo menos tratando de ordenarse para hacer alguna clase de trabajo. Los que tienen mucho hicieron un local patronal, los que tienen poco tratan de ordenarse para ver cómo comen. Viven en la misma Argentina. Más, diríamos que la poca mano de obra del campo está mal paga y hay un silencio aterrador de UATRE, el gremio que nuclea los peones de campo. Recordémosle a todos que lo primero que hizo Perón en la Dirección del Trabajo, cuando la transformó en Secretaría de Trabajo y Provisión, fue el Estatuto del Peón de Campo, por la explotación histórica que los patrones hacían de los trabajadores. Y en esta Argentina, donde piden todos, los que tienen piden más, pero además piden más con dirigentes que cuando gobernaron 4 años atrás le aplicaron tasas y le regularon como nunca lo que debían pagarle al Estado. Nunca pagaron más que con Macri y no dijeron una palabra. Pero ahora, frente a esta necesidad imperiosa de querer demostrar que era un paro por el gasoil, cuando apareció el gasoil, entonces había que hacer un paro por otras razones, la gente que se manifestaba decía que se vaya pronto, que haya elecciones, que entreguen el poder. Claro, y esto no solamente que no lo acompaña el resto de las bases de esa famosa mesa de enlace, sino que yo creo que el gobierno tiene que empezar ya seriamente a convocar a la responsabilidad de esos dirigentes, porque una cosa es la libertad y otra cosa es la conspiración. Son dos cosas diferentes. Y además, vivimos un tiempo de angustia. Todos necesitamos que se resuelva el problema económico y financiero. Después que se fue Guzmán, dando un portazo con una irresponsabilidad ya opinada por varios, porque sabía que si hacía lo que hizo, se producía un hecho que movía la aguja de los especuladores, la fueron a buscar a Batakis. Y antes de asumir, los liberales de derecha y de izquierda la mataron.
Y ahora, que tiene 3 días o 4 o 5 una semana de ejercicio, pretenden que ella cargue con la responsabilidad de resolver los problemas que dejaron otros, entre ellos los diputados y senadores nacionales que aprobaron la estafa del macrismo y que en lugar de decir no le pagamos al Fondo Monetario, investigamos la estafa, dijeron hay que honrar la deuda en lugar de honrar al pueblo argentino. Claro, si ella hacía un mensaje diciendo lo que piensa, probablemente lo que se llama los mercados, que son un grupo de movilizadores de fondo, le hubieran dado otro cachetazo y entonces hubiéramos volado por los aires. No están conformes con nada. Y todos tienen derecho a pedir. Ahora, hay que preguntarse qué hace cada quien por esos derechos. No es lo mismo que pida el que come salteado que el que tiene en el campo sin liquidar la cosecha esperando especular. No es lo mismo. Pero también es entendible que el que come cuando puede no tiene paciencia. No le importa si está Guzmán o Batakis, quiere comer. Y acompañamos en esa situación e incluimos a los que nadie se acuerda, que son los jubilados que cobran la mínima, que están en la línea de pobreza, y a muchos trabajadores que están en blanco y son pobres, trabajan y son pobres. Pero esto no es un tema de la ministra que se sentó recién. Y entonces cuando aparece la protesta porque el vaso ya se rebalsa ante la mínima gota, todos se ponen en fila para protestar. Lo interesante sería, porque ya dio señales la propia titular del Fondo Monetario Internacional que hay una crisis de deuda, lo interesante, decimos, sería que planteen todos en la calle, señores, le digamos al fondo que no podemos cumplir con lo pactado porque han cambiado las condiciones universales, tal cual lo dice la propia titular del fondo, sentémonos a hablar de vuelta. Y eso hay que hacerlo frente al Parlamento, si quieren en Plaza de Mayo, vayan a la Plaza de Mayo también, háganlo en donde haga falta, o hagámoslo donde haga falta, y pidamos eso. Pidamos que la estafa de Macri se revise. Y a partir de esta estafa, nos vamos a encontrar con algo sorprendente. Los argentinos tienen 400 millones de dólares, 400.000 millones de dólares en el exterior. Se calcula que casi la deuda externa argentina está en el exterior en cuentas privadas. La FIP, simplemente pasando análisis a un año de lo que declararon durante el gobierno de Macri, descubrió que hay argentinos que tienen, escuchen bien, dinero en el exterior en 90 países distintos. Y además, sobre 2.400 casos que estudiaron, encontraron 700 casos que mintieron. Es decir, que los poderosos, entre los que están los muchachos del paro de ayer, tienen dinero que sacaron de la Argentina, que no tributan cuando lo sacan, escondidos en 90 países distintos del mundo. 90 países. Y entonces entendemos la protesta de los que menos tienen. Sí, ¿cómo la vamos a entender? Y creemos también que las máximas autoridades de la recaudación fiscal ahora se ponen a hacer este trabajo, pero tienen que salir a buscar a todos los evasores porque los que tributamos ya no podemos pagar más. Y hay un montón de argentinos que no tributan y otros que hacen algo más grave, la mandan al exterior y la esconden. Y entonces recaudaron 1.300 millones de pesos con aquellos que declararon como correspondía los bienes que tenían afuera y pagaron el impuesto que correspondía para blanquear
esa cuenta en el exterior. Pero 700 casos mintieron sobre 2.400. Imagínense cuando revisen todo. En esta Argentina se hace muy difícil construir porque nadie le cree a nadie. Porque hay una tremenda falta de fe. Y es entendible. Porque ante tanta fracaso, ante tanta promesa, ante tanto funcionario que se transforma en comentarista en lugar de resolver los temas, es lógico que la sociedad esté así. Ahora, si pensamos un minuto, nos vamos a dar cuenta de dónde estamos y de qué forma vivimos. Y de qué manera nos engaña la prensa canalla todos los días. Porque, ¿saben una cosa? Los planes aumentaron con el macrismo, como nunca. Los planes sociales. Porque ellos no querían alboroto mientras destrozaban la economía y se llevaban medio país al hombro. Y mientras Vidal hacía que toda la deuda en pesos que Baltaqui había dejado se dolarizara, y voltearon y voltearon el peso argentino, dolarizaron el país, se fueron silbando bajito y todavía hoy pretenden volver a gobernar. Y como la sociedad es aturdida por esa prensa, es probable que lo voten. Y entonces aquí estamos en un brete muy difícil de resolver, porque lo que no le reclamaron a los anteriores, parece que todos juntos quieren reclamarlo ahora. Y entonces la CGT, decíamos ayer, está en silencio porque no hacen un comunicado. No van a hacer un comunicado, pero en agosto van a salir, no van a hablar, no va a haber comunicado, van a marchar por la Avenida de Mayo la 9 de julio y van a hacer un poco de barullo en la calle en contra de la inflación. Muchachos, hagan un poquito más. Hagan un poquito más, porque si no habla nadie, no hacen un documento de nada, la verdad que no tiene mucho sentido esto de hacer un poco de barullo en la calle. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque la CGT tampoco quiere tirar del elástico para que se corte. Y ayer Fernández recibió a los dirigentes de los movimientos sociales, que son integrantes del Frente de Todos, que han trabajado para que él fuera presidente y Cristina vice, y que han sido, y este programa lo viene denunciando en su tiempo y forma, han sido no solamente atropellados judicialmente, sino que han reavivado causas inventadas por el macrismo y han destrozado comedores y han hecho un verdadero desastre no solamente en Buenos Aires, sino también en la capital, sino también en Jujuy. En esta Argentina, que es una verdadera coctelera, hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento el cóctel se transforma en molotov. Y entonces, cuando después nos lamentemos, todo va a ser tarde. Pero la gente que come salteado no puede esperar los cambios de ministros, y es entendible. Ahora, los trabajadores en blanco, de cuyos impuestos y tributos se mantienen a los que no tienen trabajo, trabajan y son pobres. Y también tienen problemas. Y hay un sector social que puede viajar, por suerte, puede salir, y puede ir a gastar al exterior. A ese sector social le terminan de subir un 10% más, ahora van a tener que pagar, si usan la tarjeta de crédito en el exterior, que después el país tiene que sacar dólares para pagarlo, van a tener que pagar un impuesto mucho más grande del que estaban pagando. ¿Para qué? Para que no consuman con esa tarjeta de crédito. Nadie le prohíbe que salgan y lleven la plata que tienen en el colchón y la gasten. Pero que gastemos la plata de todos los argentinos que se necesita para que la industria siga funcionando, para comprar la energía, etcétera, etcétera. Y eso no se puede hacer porque no fabricamos dólares. Y hablando de dólares, Estados Unidos se cansa de mandarle armas vía OTAN a Ucrania y han logrado el primer objetivo. La crisis económica
y de combustible desatada en Europa por la guerra, hace milagro de que por primera vez desde que se creó el euro, el dólar ayer cotizó más alto que el euro en toda Europa. Y los europeos no saben cómo resolver el tema alimentario y de combustible. Y los que aquí tendrían que sembrar más, hacen un lockout patronal, porque, bueno, porque sí.